Luego de detectar key points, lo que tenemos que hacer es describir la zona, ¿ya? Y hay distintos descriptores, pero aquí vamos a hablar sobre el descriptor SIFT, ¿ok? Primero, del paso anterior, que es la detección de key points, lo que nosotros tenemos es que da una imagen que tiene cierta forma. Vamos a detectar, por ejemplo, va a decir una esquina, y vamos a tener que, esto es una esquina y con cierto tamaño. El sigma, que era el que nos daba el tamaño. Entonces, y aquí tenemos el patch, y tenemos que calcularle un descriptor a esto, ¿ya? Y bueno, el descriptor SIP es un descriptor de orientaciones del gradiente, ¿ya? Que es lo mismo que vimos al principio con descriptores globales, ¿ya? Eh, pero aquí hay un paso previo que es necesario de hacer. Supongamos que tenemos esta imagen y que detectó ese key point, ¿ya? Y tiene cierto tamaño que es el sigma de la escala a la que se detectó, ¿ya? Supongamos que aparece por otra imagen, es la misma, pero rotada, o sea, reflejada. El key point que va a aparecer es el mismo, ¿cierto? Y de hecho, ¿por qué? Porque de hecho estos dos círculos contienen el mismo contenido, ¿ya? Los mismos píxeles, bueno, reflejados, ¿ya? Pero los números van a ser los mismos, ¿ya? Solamente va a cambiar el orden de ellos, ¿ya? Si es que entonces, ¿por qué decir esto? Porque si es que calculamos, digamos, calculamos una ventana aquí y calculamos gradientes, los gradientes son las orientaciones de los bordes, ¿cierto? Y van a ir apareciendo de esta forma. Y si detectamos en esta imagen gradientes, aquí van a aparecer en otra dirección, no van a coincidir. Entonces los descriptores no van a coincidir, aun cuando estamos describiendo la misma zona, ¿ya? Y entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que lo que hay que hacer antes de calcular el descriptor se llama, hay que normalizar a las rotaciones, ¿ya? Y eso consiste en, vamos a tomar el círculo, el patch de la imagen, y vamos a calcularle una orientación, no de la orientación de la imagen completa, sino que la orientación del trocito, de este trozo de imagen, ¿ya? Y para eso vamos a mirar los píxeles que hay acá adentro y vamos a decidir una orientación, ¿ya? Cosa que en este caso vamos a ver estos mismos píxeles y tenemos que decidir, y vamos a decidir la misma orientación, ¿ya? ¿Ok? Bueno, ¿y cómo hacemos eso? Bueno, en distintas formas, pero de nuevo, en el paper de David Lowe propone hacerlo mirando no los valores gris de los píxeles, sino que los gradientes, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es que para el patch de la imagen, entonces supongamos que aquí estaba esa torre, y dijimos que aquí está un key points, vamos a mirar solamente los gradientes y vamos a tomar, según los gradientes se calculaban mediante la técnica de Sobel, ¿ya? Y bueno, y aquí está la fórmula sacado del paper que dice que es lo mismo, lo que ya vimos ya, la magnitud del gradiente y el ángulo, el que nos interesa, porque vamos a normalizar según el ángulo, que es el arco tangente de la derivada parcial en el eje y de la derivada parcial en el eje X, ¿cierto? Aquí la diferencia es que lo hace sobre L, y L es una gaussiana, es la imagen con la gaussiana del sigma correspondiente, no es la imagen original, sino que es la imagen reducida donde se detectó el key point. De ahí vamos a calcular entonces lo que nos va a interesar es calcular el ángulo dominante, ¿ya? En general cuando hay un objeto y hay un patch, no hay mucho contenido, no hay tantos bordes ahí. En especial como nos interesa en puntos que sean discriminativos con su vecindad, cuando hay un objeto alrededor del key point, van a haber algunas orientaciones que van a ser las dominantes, ¿ya? Y vamos a hacer una especie de votación y nos vamos a quedar con el ángulo que sea mayoritario. Es decir, vamos a decir, para esta zona, el mayoritario es para allá, ¿ya? Y la idea es que si es que después aparece este mismo objeto, pero rotado, y aparece un key ahí, todas sus vecindades van a aparecer rotadas, porque es el objeto rotado. Y por tanto, vamos a ser consistentes diciendo si es que esto, digamos que esto era arriba, pues aquí era esto arriba. Y dijimos para allá, aquí vamos a decir la orientación dominante es para allá, ¿ya? Y tenemos que ser consistentes con la orientación, ¿ya?
De hecho, aquí David Lowe dice que si es que no hay una orientación que sea dominante por lejos, y hay dos, a veces ocurre que hay dos orientaciones dominantes. Él dice, ok, supongamos que este tiene dos orientaciones, por ejemplo, aquí igual se ve que hay como hartos puntos de píxeles para acá. Uno puede decir, la segunda orientación dominante eh, también genera otro key point. Un key point con en la misma posición, pero ahora va a ser orientado para allá. Esto va a ser orientado para allá. ¿Ya? Y entonces ahora lo que era una esquina, ahora se convirtió en dos key points. Un key point que está apuntando hacia un sentido, en el sentido de los rojos, y otro key point que está apuntando en el sentido de los azules. ¿Ya? ¿Por qué hacer esto? Porque si es que habían dos dominantes y nos quedamos con uno, con el máximo, que podría ser un máximo por algún detalle, podríamos no estar representando, habernos equivocado en cuál era la orientación dominante. ¿Ya? Y nos sirve calcular una orientación promedio, ¿ya? Sino que, ¿cierto? Porque si no va a terminar apuntando hacia el medio y probablemente eso va a ser peor. Lo que ahí la recomendación es duplicar el key point. ¿Ya? Bien, y de hecho eso es una súper bonita. Y por eso es que en la imagen original que vimos con las torres Entel aparecen varios puntos con dos vectores. ¿Ya? Eso porque está duplicando el key point. Bien, eso es lo que dice ahí. Bien. Y luego que hacemos esta normalización, vamos a calcular el descriptor. ¿Cómo se calcula el descriptor SIFT? Esencialmente, aquí tenemos el key point, calculamos la orientación dominante, y entonces ahora un key point, la zona que vamos a describir, ahora se define por cuatro números. La posición XY, ¿cierto? Aquí, como en los ejes ya vimos que el X se escribe así y el Y para abajo. ¿No? Esa es la posición XY, el sigma, que es el tamaño de la imagen, o sea, el tamaño del key point, el tamaño del patch, que es el que vamos a describir, y el ángulo es el, el que calculamos mirando el contenido de la imagen, el contenido del patch, digo, y marcamos una orientación. ¿Ya? ¿Y por qué eso es relevante? Porque ahora estos cuatro números, y el ángulo se mide con respecto al origen, y de hecho este es un ángulo negativo, vean que el eje crece hacia abajo, y hacia allá, entonces el ángulo, un ángulo en 45 grados es así. Estos son 45 grados positivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para acá crece el eje. Entonces, tenemos ahora estos cuatro valores son los que necesitamos para calcular un descriptor SIFT. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula el descriptor SIFT? Tenemos que representar el patch, y lo que vamos a hacer es que vamos a representar una zona, pero orientada según este vector. Esencialmente es como rotar el patch, pero no hay que físicamente rotar la imagen, sino que basta con saber que todas las orientaciones hay que restarlas con respecto a esta orientación de referencia. ¿Ya? Y vamos a calcular un histograma de gradientes en esta dirección. Entonces, y no un histograma cualquiera, sino que lo vamos a hacer por zona, lo mismo que hablábamos al principio de las imágenes globales, la misma idea, pero la vamos a hacer ahora solamente en el patch, ¿ya? En el patch de la imagen, el parche. Y vamos a calcular un histograma de gradientes de zonas de 4 por 4 zonas alrededor del patch. En realidad son 4 por 4 zonas. 16 histogramas, y cada histograma es de dimensión 8. 8 orientaciones. Esta figura es sacada del paper de David Lowe. Y de hecho es curioso porque aquí en el paper, aquí esta figura, aquí se ve que está calculando 4, pero en realidad él quiere decir 16 histogramas. ¿Ya? Pero no hace la figura de 4 por 4, sino que es muy grande. ¿Ya? Pero ojo que son 4 por 4 histogramas y cada uno de 8 bits, que son estas las orientaciones que en realidad serían, otra forma de graficarlo sería así. Bueno, él dibuja el histograma así, y el bien es como para allá, entonces como que es más grande esa orientación, y aquí tiene poco. ¿Ya? Y aquí hay otra forma de ver esas mismas 8 orientaciones. Entonces, en resumen, lo que hay que hacer es que, dado la orientación, hay que tomar este contenido y calcular
las orientaciones, calcular un descriptor, a ver, lo voy a poner acá. El descriptor entonces es un descriptor de 4x4. Acá al centro, ahí está el key point, el X, Y. El sigma hace referencia al tamaño y el ángulo es lo que hay que normalizar. El ángulo apuntaba hacia algún lugar y eso es como que conceptualmente se orienta no, en realidad se orienta hacia el cero, ¿cierto? Hacia acá. Es el ángulo cero. ¿Ya? Y luego se calculan todos los histogramas. ¿Ya? Y los histogramas es un histograma de 8x8, un histograma de 8 y serían 16 histogramas de 8 dimensiones, por tanto, 16 por 8, ahí nos da 128. ¿Ya? 128 dimensiones, ¿cierto? 4 por 4 por 8. Bien, entonces el descriptor sí, es el histograma de gradientes que ya vimos, con algunas diferencias. Primero dice que, volviendo a la imagen acá hay un círculo azul, y eso dice que en el histograma no votan todos igual a uno, porque este es el key point, el centro. Entonces estos son más importantes, hay que darle más peso a los que están cerca del key point, el otro está muy lejos, ¿no? Entonces hay que ponderarlo por una gaussiana, los gradientes, ¿no? Eso es lo que dice el círculo azul, ¿no? El vector se normaliza a largo unitario norma 1, es decir, tiene norma 1, pero cuando hablamos de los descriptores globales y eran histogramas, los normalizábamos a suma 1, que es decir, a la norma del L1. Y aquí los queremos norma euclidiana, es decir, cada uno elevarlo al cuadrado y raíz cuadrada. ¿No? Y un paso bien interesante y que funciona súper bien, es que en un histograma, usualmente sucede que hay un bin que es mayoritario, y eso opaca a todo el resto, y los otros los dejan muy chicos, ¿ya? Entonces él dice, quiere saturar el histograma, y dice, si es que algo supera 0,2, es decir, si es que hay algún bin que es muy grande, necesariamente los otros lo está dejando demasiado chicos. Entonces lo que dice es que ese hay que cortarlo, y todo el exceso por sobre 0,2 se lo pierde, y reducimos el número, y luego renormalizamos. Esencialmente lo que está haciendo es que está agrandando al resto, un poco, ¿ya? Y él ve empíricamente que esa es una buena idea. Y tiene todo el sentido, ¿no? Si no, la distancia euclidiana va a quedar dominada por ese bien muy grande, ¿no? Y como que se esconden todas las diferencias, las diferencias de los otros bits, ¿no? De hecho, eso es una buena idea para calcular descriptores globales. Entonces, algunas propiedades de CIF es que, como estamos calculando exclusivamente gradientes, los gradientes son restas de píxeles, y por tanto somos mayormente robustos a cualquier cambio en brillo y contraste. Levemente, ¿cierto? Si aumentamos demasiado el brillo, se pierden los gradientes, ¿no? Pero unos cambios pequeños, y no tan pequeños, dejan los gradientes iguales, ¿no? Lo mismo y como estamos normalizando también el vector, no estamos quedándonos con los números absolutos de los gradientes, del largo del gradiente, sino que calculamos la relación entre ellos. Eso es lo que finalmente uno hace al normalizar un vector, ¿ya? Entonces queda invariante a la normalización, ajuste de contraste y cambios en la iluminación de los objetos, ¿ya? Los cambios no regulares en la iluminación, por ejemplo, un objeto que tiene alguna degradación y luego cambia una fuente de luz que lo ilumina de otra forma, bueno, eso dice que afecta, pero va a afectar cada zona. O sea, si cambia todo un objeto, como nosotros estamos dividiéndolo en muchos parches, localmente va a quedar como un pequeño ajuste en brillo contraste, ¿ya? Entonces, podemos ser invariantes a cambios de iluminación, pero debido a los cambios de la perspectiva. Bien. Y otra cosa que hay que decir es que los vectores son 128 dimensiones, y en general, si los vemos en alguna librería como así, son de 4 bytes, un float,
y que por tanto eso, por ejemplo, un número común, de hecho el ejemplo que les mostré, aparecen 2000 descriptores, y 2000 descriptores de dimensión 128 es un megabyte, si es que lo calculamos a 4 bytes, ¿no? Y un megabyte es como bastante, ¿no? Para una imagen, el descriptor global, se supone que resume su contenido, el descriptor global es siempre más chico que el tamaño de la imagen, pero los descriptores locales pueden llegar a ser más grandes, bastante más grandes que el tamaño de la imagen, ¿no? Y eso es como malo, si es que queremos tener un dataset de miles de imágenes o millones de imágenes, y ahí es donde uno empieza a jugar que una recomendación, una buena idea, era, de hecho, lo que tiene el software de referencia de David Lowe, es que en vez de calcular un float, redondearlo a un byte por dimensión, a un número entero entre 0 y 255. ¿Ya? De hecho, en OpenCV, bueno, lo vamos a ver en el código ejemplo, lo que se hace es que como un descriptor, como un histograma, todos son 0 punto algo. ¿Ya? Y eso, si esto lo multiplicamos por 256, ahí nos van a quedar números entre 0 y 256. ¿Ya? Pero la verdad es que casi nadie supera, de hecho, por el tema de la saturación del histograma, nadie va a superar ni siquiera 0,5. ¿Ya? Por tanto, si multiplicamos por 256, en realidad los números van a quedar máximo 128. Entonces, lo que dice es que en realidad multipliquémoslo por 512 y ahí van a quedar en el rango 0 a 256, 255. ¿Okay? Y es una forma de redondear. Ya. Y los descriptores sí tienen largo unitario. Ya. Un último cambio es que ahí se compara con distancia euclidiana. Bien. Eh, para finalizar esto del descriptor, hay que decir que una mejora, han habido distintas mejoras, ¿ya? Y cada uno propone distintos algoritmos, pero uno que me interesa mencionar aquí, es porque es muy simple, es lo que se llama el root shift. Root shift y que tiene una motivación en una distancia, y dicen que se nos cuenta que en vez de usar distancia euclidiana, mejoraba si usaban una distancia que llaman la distancia de Hellinger, ¿ya? Y que esta aquí que se usa para comparar distribuciones de probabilidad, y que hay que notar que lo que calcula, lo que compara es la raíz cuadrada de los números, ¿ya? Y luego es como una distancia euclidiana entre la raíz cuadrada de los números, ¿ya? Y luego viene un factor de normalización ahí, ¿ya? Y uno dice, ok, está, y es que en vez de calcular eso, bueno, uno puede reescribir esto desarrollando el cuadrado, y uno hace un pequeño trabajo matemático y desarrollando el cuadrado, y viendo que esto requiere norma L1, esta distancia. Es decir, que se requiere que la suma de los vectores sea igual a 1. Esa es la definición de la distancia. Y que si hacemos un pequeño trabajo matemático muy parecido a cuando hablamos en textos de la similitud coseno, vamos a llegar a que la distancia Hellinger es esta, ¿ya? Y que, bueno, y esto tiene un nombre ahí en realidad no tiene mucha importancia para esto, pero por si lo ven, van a aparecer que esto se llama el coeficiente de Bhattacharya, y aparece este coeficiente acá. Ya, pero eso, la verdad que para esto no es importante. Lo que es importante es esto acá. Dice, si comparamos descriptores SIFT, pero con esta distancia, las coincidencias son mucho mejores. Encuentran mucho mejor a los patches iguales dentro de las imágenes, ¿ya? Y entonces lo que hay que hacer es que RootShift dice, no calculemos distancias de Hellinger, sino que lo que vamos a hacer es que calculemos la raíz cuadrada al descriptor SIFT. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos que normalizarlo a L1, ¿ya? Y le calculamos la raíz cuadrada a cada coeficiente, ¿ya? Y listo. Ya, y ese es el nuevo descriptor. Root shift en realidad debería de llamarse como el descriptor shift, pero como un paso final de normalización. Y que es la misma idea de lo que hablamos de la saturación. Es que la raíz cuadrada esencialmente, como después se renormaliza. Porque, ¿qué pasa si calculamos la raíz cuadrada de cada coeficiente? Ahora el vector quedó normalizado L2. Y ahora sigue estando normalizado. ¿Por qué? Porque al calcular la raíz cuadrada de cada lo normalizamos L1 primero, ¿ya? Y luego calculamos la raíz cuadrada del coeficiente. Ahora el vector resultante, si le calculamos la norma L2, consiste en que cada punto le tenemos que elevar al cuadrado y sumarlo a raíz cuadrada, pero al elevarlo al cuadrado, eh, vamos a llegar a esto acá. Entonces,
va a quedar, está normalizado L2. ¿Por qué? Porque le calculamos la raíz cuadrada a cada coeficiente de algo que estaba normalizado L1. ¿Ya? Y por tanto, el vector sigue, el vector SIF sigue estando normalizado L2 y se calcula con distancia euclidiana, de la distancia. ¿Ya? Bien, y ellos ven en este paper de aquí, muestran ahí que es una mejora, y de hecho, pues eso lo presento acá como que es algo en realidad que debería entenderse como que es el paso, un paso dentro del cálculo del descriptor SIF, y que siempre es buena idea calcularlo. ¿Por qué? ¿Por qué la raíz cuadrada? Porque si tengo un vector y ahora calculo la raíz cuadrada de cada coeficiente y renormalizo, o sea, porque la raíz cuadrada va a achicar los números, ¿no? Pero son menores que uno, los va a agrandar. Pero va a afectar más a los números, en realidad más que no los achica todos del mismo tamaño, o no los agranda todos del mismo tamaño, sino que afecta más a los más extremos. Y esencialmente, como estamos renormalizando, lo que va a suceder es que los números van a quedar más iguales. Disminuyen las diferencias entre ellos. Y ahí pasa el mismo efecto que les comenté recién, que esto de que es buena idea tratar de quitarle un poco la diferencia, que no haya un bin demasiado dominante porque opaca, y finalmente él se lleva la distancia. Toda la diferencia que se acumula en la distancia de todas las dimensiones, finalmente de las 128 dimensiones, si hay un bin que es demasiado grande, finalmente estamos calculando la distancia con 13 bin y los otros se ignoran porque son despreciables. Entonces, al calcular la raíz cuadrada de todos los coeficientes, estamos haciendo que la distancia dependa de todos los bins, o de más bins, de los más grandes, y no solo de uno.